¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En principio, felicitar a los organizadores por este magnífico evento que veo que alberga estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra carrera de todo el país. Eso es fabuloso porque más allá de las informaciones de conocimiento sobre la materia, ustedes lo que ganan son relaciones. Bien, vamos a tocar el tema, como ya se ha mencionado, la función del compliance y la microempresa, la micro y pequeña empresa. Fíjense, hoy en día es común escuchar el tema del compliance, ¿no? Hay algunos que ya se están especializando en esta materia. Sin embargo, ¿cómo así hablamos hoy del compliance? Tenemos en principio que remitirnos a temas que son súper conocidos en estos momentos. ¿Qué problemas estamos atravesando en nuestro país? ¿Quién lo dice? ¿Qué problemas? Una palabra. Corrupción. Corrupción, efectivamente, ese es un gran problema que tenemos. El problema de la corrupción, y la corrupción no está solamente en nuestro país, sino que está en realidad en todo el mundo. Frente a este gran problema de corrupción, que como bien sabemos el caso de Odebrecht, a raíz de las investigaciones que surgen en el año 2016 en Estados Unidos, es que se empieza a involucrar un gran número de países en los cuales ellos habían pagado grandes sumas de dinero para obtener obras de carácter público, obviamente con desmedro de la economía de cada uno de esos países. La corrupción es un daño que afecta a todo el país. Nosotros escuchamos muchas veces, cuando se habla de la corrupción, que dicen, no, pero no es un hecho sangriento. Entonces, como no es un hecho sangriento, no es necesario sancionar con penas tan elevadas. Sin embargo, como lo vamos a ver enseguida, la corrupción es tan grave como cualquier otro hecho sangriento. Bien, el tema que vamos a tratar entonces ahora para poder hablar del compliance tiene que ver con el tema ético, porque compliance es cumplimiento normativo, pero el cumplimiento normativo no es otra cosa que más el actuar ético dentro de las empresas. En ese sentido vamos a tratar ahora el tema ético. El tema ético visto como una dimensión de la filosofía, pero no hablemos de una ética en la que pensamos en grandes lecturas filosóficas y luego nos aburrimos. El tema ético tiene más bien que ver con el actuar del día a día, con el darse cuenta, con el reflexionar y con el actuar racional. Ese es el tema ético al cual nos estamos remitiendo y que es indispensable que cada uno de nosotros lo tenga presente en el actuar diario. Vamos a mencionar algunos principios éticos para luego enlazarlos con la empresa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empresa estamos hablando de sociedad, porque la suma de empresas, la suma de personas nos dan una sociedad y la sociedad es la que va a configurar el Estado. El Estado tiene el desarrollo en un determinado territorio. Ese territorio no es otra cosa que naturaleza. Todo ello está enlazado para nosotros tocar el tema de compliance. Uno de los primeros principios es las fuentes éticas. Cuando hablamos de fuentes éticas, estamos hablando de una fuente interior, de una fuente exterior y de una fuente anterior. Cuando hablamos de esta fuente interior, quiere decir, como ustedes ya se estarán dando cuenta, porque yo entiendo de que conforme nos vamos comunicando, estamos pensando, tiene que ver con lo subjetivo, el aspecto subjetivo de cada uno de nosotros. Tiene que ver, si hablamos de la ética, que tiene que ver con el comportamiento, entonces esta fuente interior es mi aspecto subjetivo que de alguna manera se va a ver reflejado en mi actuar de día a día.
La fuente exterior es nuestro entorno en el cual nosotros nos movemos, el cual va a influir en cada uno de nosotros. Y la fuente anterior tiene que ver, y aquí les recuerdo un poquito el tema del control social informal. Cuando el ser humano nace, ¿cuál es el primer núcleo en el cual es acogido? La familia, ¿cierto? Entonces, allí tenemos que la familia va a influir en el comportamiento de este nuevo ser. Luego será el centro educativo, luego serán las instituciones deportivas, las universidades, etc. En todo este proceso de socialización, la persona adquiere una forma de comportamiento. Ello es una fuente anterior, ¿sí? El siguiente principio tiene que ver con las tensiones éticas. ¿Cuándo se presenta una tensión ética? Cuando nosotros encontramos una contradicción entre lo que queremos hacer, entre nuestro actuar común, con algo que debemos hacer. O sea, ¿qué es lo que yo pienso que debo de hacer contra algo que se me pide quizás hacer? Y nos vamos a un ejemplo. Suponiendo de que una persona está trabajando para una organización X y esta organización le pide cumplimiento de metas. La persona trabaja en ventas y a su vez tiene un amigo que trabaja en el Estado, el cual está en el área de logística y puede comprar. Entonces, él dice, para cumplir mi meta, puedo darle una comisión a mi amigo para que me compre a mí en vez de comprar a otros proveedores. Actualmente, y fíjense, recuerdo que yo hice un caso de estos en una clase de negociación. Y los chicos simplemente dijeron, bueno, si se trata de negociar una cantidad de comisión, pues se negocia. Y no se dieron cuenta del aspecto ético, lo cual no es correcto. Estamos hablando de un soborno, de eso estamos hablando, de un soborno para que me compren. O sea, no es que se tenga que negociar allí. Entonces, la persona que decide actuar tendrá que tomar la decisión, pues, reflexiona entre qué es lo que necesito lograr mi meta, y por otro lado, tengo al amigo que está en el sector público que puede comprarme y con ello podría alcanzar mi meta. Sin embargo, esta es una práctica que hoy en día se estima común, lo cual, si nosotros la analizamos desde nuestro interior, simple y llanamente nos daremos cuenta de que no es lo correcto, ¿sí? O también podríamos aquí mencionar aquel padre, el clásico ejemplo del padre que tiene al niño enfermo y que por ello tiene que robar. O aquel trabajador en el sistema financiero que necesita dinero y antes de pedirlo prestado, lo toma pues de la caja dentro de su centro laboral. Entonces, todos estos aspectos, cuando encontramos estas contradicciones, estas fricciones entre lo que debemos hacer y necesitamos, es donde se va a dar la tensión ética. El otro aspecto, el otro principio son las necesidades humanas. Las necesidades humanas tienen más bien que ver con el que la persona tiene que darse cuenta de que la necesidad de una persona es distinta a la necesidad de la sociedad, así como también es distinta a la necesidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la persona, ¿qué es lo que busca? Busca su felicidad, ¿verdad? La felicidad que debe de vivirla día a día en cada situación que realiza o en cada momento que pasa. Pero esta persona forma parte de la sociedad y la sociedad contribuye a su desarrollo profesional, personal, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Esta sociedad necesita de un espacio que va a tener lugar en la naturaleza. Por lo tanto, la necesidad de la naturaleza será distinta a la sociedad, porque la sociedad necesita personas virtuosas,
La naturaleza necesita que se le cuide, que se le desarrolle, que no se le afecte para que pueda albergar a las personas. Entonces hablamos de necesidades distintas. El otro principio tiene que ver con la ecología valorativa. La ecología valorativa está relacionada también con nuestros contactos, en este caso microentorno, mesoentorno y macroentorno, porque todos ellos van a influir en el pensamiento y en el actuar de las personas. El microentorno ahora, ya no, como decíamos hace un momento, cuando hablábamos de un principio de fuente anterior, sino ahora, hoy día, en el cual ya yo soy un ser racional, que puedo darme cuenta. ¿Cuál es el microentorno que me rodea? ¿Cuál es el mesoentorno que me rodea? ¿Y cuál es ese macroentorno? Y todo ello tiene que ver justamente con nuestros pensamientos, con nuestro actuar, porque van a influir en la concepción que cada uno de nosotros tenga. Finalmente tenemos el principio de deberes éticos, y aquí, como podemos ver, hacemos mención a Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles dice que los individuos se forman con hábitos virtuosos, y para Kant más bien es el cumplimiento de la norma. Ambos obviamente están relacionados, porque cuando hablamos de ese hábito virtuoso, debemos de referirnos a la honestidad, debemos de referirnos al respeto. El respeto no solo de mi persona, sino el respeto de los demás, y obviamente también el cumplimiento normativo, ¿no? Que Kant también lo está contemplando. Sí. Para hablar de la ética y la responsabilidad de la empresa. La responsabilidad nosotros la entendemos como el ser consciente y asumir los resultados de nuestros propios actos. En el caso de la empresa, hablar de responsabilidad no sería, porque estamos hablando de que la empresa es una persona jurídica. Entonces, como tal, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? La empresa será responsable por las conductas que realizan sus trabajadores, sus miembros. En ese sentido, tenemos una tipología. La primera es la causal. Quiere decir de que todo hecho, toda acción tiene una consecuencia. Si en la empresa se arrojan desechos al río, ¿cuál es la consecuencia esperada? La contaminación ambiental, ¿cierto? La contaminación ambiental. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Bien, ya, no los escuchaba. Bien, entonces hablamos de la contaminación ambiental, pero también podemos hablar de otra responsabilidad compartida. Esta responsabilidad compartida se va a dar, por ejemplo, cuando en una empresa podría darse un caso de acoso laboral. Si bien es cierto, es una persona la que realiza la acción de acoso laboral, la responsabilidad de la empresa estaría en que no ha implementado un mecanismo, no ha implementado un instrumento para prevenir el acoso laboral, ¿no? Entonces, allí hablamos de responsabilidad compartida. Y el otro tipo tiene que ver más bien con el rol que cumplen, en este caso, los miembros de la organización, el personal que labora dentro de la empresa. Habrán algunas actividades, como es el caso de las mineras, que sus propias actividades económicas pueden generar delitos, pueden ser hechos generadores de delitos, sus propias actividades económicas. Sin embargo, habrán otras, como en el ejemplo que dimos de las contrataciones con el Estado, en que ese rol se convierte en una conducta, se convierte en un hábito, ¿sí? Ahora, hablar de la función de la empresa. Es que las empresas, cuando nacen, tienen como función realmente realizar conductas delictivas,
como en el caso de Odebrecht u otras empresas? De ninguna manera. La empresa, no nos olvidemos que está constituida por un grupo humano, por un grupo de personas que tienen objetivos comunes, que buscan alcanzar algo. Y ese algo se va a traducir en una visión. La empresa generalmente va a establecer una visión que será cubrir una necesidad de la sociedad. Eso es lo que va a buscar. Va a tratar de satisfacer una necesidad para que sea a su vez reconocida dentro de la sociedad. Toda empresa nace con esa visión. Y para lograrla tiene también una misión, que es el actuar, que es realizar las acciones para que lo conduzcan al logro de esa visión. Un ejemplo muy sencillo, el tema de las universidades. Las universidades tienen como visión ser las primeras educando, formando profesionales. La misión será la realización de los programas que se ejecutan. Pero luego, cada empresa también tiene valores, porque como persona jurídica necesita que todos sus integrantes, tanto los miembros fundadores como los trabajadores, todos trabajen en equipo, y para ello debe de haber una cultura organizacional. En esta cultura habrán ciertos valores como por ejemplo el compromiso, ese debe de ser un valor, o el servicio de calidad. Son valores que toda organización debe de tener, y las tiene de hecho. Pero cuando hablamos de objetivos, cuando ya hablamos de los objetivos como función de la empresa, hablamos de dos tipos de objetivos. El primero serán los objetivos estratégicos, aquello que la empresa quiere lograr en un largo o mediano plazo. Y luego hablamos también de los objetivos operativos. Esos objetivos operativos es lo que se va a ver reflejado en las actividades que se realizan de manera inmediata. Y en la realización de esas actividades para el logro de esos objetivos operativos es que las empresas muchas veces se van a ver involucradas en hechos delictivos. Ahora, ¿qué se hace frente a esta situación? ¿Qué es lo que debe de hacerse en todo caso para evitar que las empresas en su actuar cotidiano se vayan a ver involucradas en hechos delictivos? Pasamos, por favor. Allí tenemos el tema, ahí encaja el tema del compliance. El tema de compliance como un programa de carácter preventivo, como un programa que va a permitir que la organización pueda prevenir la realización de algunos hechos. Ahora, este programa tiene modelos, ¿no? Tenemos un primer modelo que es un modelo intervencionista, en el cual es el Estado el que debe de involucrarse dentro de las empresas, dentro de las personas jurídicas, para vigilar de que no se cometan delitos. Sin embargo, este modelo obviamente no sería factible de manera tan simple. ¿Por qué? ¿Cuántas empresas tendremos en el Perú? ¿Alguien tiene una idea de cuántas empresas habrá? ¿1000 empresas? ¿2000 empresas? ¿Cuántas empresas tendremos? Imagínense ustedes que el Estado tenga que tener un número determinado de servidores públicos que se encargue de supervisar dentro de las empresas para que éstas no cometan delito. Entonces prácticamente sería imposible. El otro modelo es el modelo liberal. El modelo liberal es el que implica dejar hacer. El Estado no se entromete en absoluto en las actividades económicas que realiza la empresa. No hay ningún tipo de control. Sin embargo, la crisis europea se da justamente como consecuencia de este modelo liberal. El tercer modelo
tiene que ver con la autorregulación regulada. La autorregulación regulada implica que el Estado establece normas y exige que las empresas se encarguen de hacerlas cumplir. Un ejemplo que tenemos clarísimo es el tema de la seguridad y salud en el trabajo, en el cual todas las empresas deben de cumplir con ciertos requisitos y en cualquier momento inclusive pueden ser supervisadas. Su incumplimiento les generará una multa. Entonces ahí estamos hablando ya de una sanción. Ahora, este modelo de autorregulación regulada, como todas las teorías, siempre va a tener dos partes. Una que dice que sí, pues efectivamente es correcto de que las empresas se hagan responsables de los posibles hechos delictuosos que pudieran darse en el ejercicio de sus actividades económicas. Pero hay otra postura que señala que el Estado es incapaz de resolver sus propios problemas y de controlar a la sociedad, y que por ello es que decide que sean las empresas, le transfiere esa tarea suya como Estado, se la transfiere a las empresas para que éstas se encarguen de ese control, ¿no? Son dos posturas las que están, las que siempre van a encontrarse en contradicción. Obviamente, la que tenemos en nuestro país y en la mayoría ya de estados, incluyendo Europa, es la autorregulación regulada. En algunas que tienen que ver con la responsabilidad administrativa y otras donde ya tienen que ver más bien con la responsabilidad penal. Son los dos enfoques que en los cuales se viene regulando este tema. Bien, entonces tenemos, fíjense ustedes, el compliance, por un lado, en que vamos a encontrarlo implementado, pero a causa de una motivación de incentivos o de sanciones. Vale decir, aquellos que cumplen con la norma tendrán algunos premios y aquellos que no la cumplen simplemente serán sancionados. Y también tenemos otro modelo, que es el de compromiso voluntario, que tiene que ver con el Integrity Approach. ¿Qué significa ello? Que más bien las empresas tienen que, y allí tiene que ver el tema ético, las empresas tienen que ser conscientes de su razón de ser, de no perder de vista la razón de su creación, cuál fue el origen de satisfacer necesidades humanas, para de esa forma comprometer a todo su personal para que actúe de manera ética, sin necesidad de que haya un incentivo o haya una sanción, ¿sí? Finalmente, lo que importa en el tema del compliance, sea por un modelo o por el otro modelo que sea implementado, lo que importa es prevenir. Importa prevenir que en el actuar de ya sea de los empresarios o de los trabajadores, haya comisión de delitos. De ello se trata. Y de prevenir que haya no solamente comisión de delitos, sino incumplimiento normativo, porque podrían darse incumplimientos de otra naturaleza que no necesariamente tengan que ver con la comisión de delitos. Y cuando hablamos de una implementación de compliance, que es cumplimiento normativo, el origen de ello está en el actuar ético. Por ello es que vimos el tema ético antes. Ahora, ¿qué pasa si yo implemento el compliance? Implementar el compliance implicaría todo un programa que incluye un diagnóstico previo para poder identificar qué riesgos de delitos pueden darse dentro de las actividades que desarrolla la organización. Luego se tendrían que diseñar un modelo que tendría que ver con el tema del código ético, que tendría que ver con el establecimiento de reglamentos internos. Luego también tendría que verse el tema del sostenimiento,
No es que ya yo implementé el compliance, tengo mi código ético excelente y cuando suceda, por decirlo, un hecho delictivo dentro de mi organización, yo digo, tengo el compliance implementado y por lo tanto que se me exonere de tal sanción. Eso no es todo cuando hablamos de compliance. Hablar de compliance implica de una mejora continua, de una mejora permanente, porque así como la sociedad cambia, dentro de la organización las personas cambian y probablemente hasta giros del negocio cambian. Clientes cambian, proveedores cambian. Por lo tanto, el programa debe de ser revisado de manera constante y luego de ser revisado deberá ser nuevamente mejorado en cuanto a diseño, en cuanto a programas implementados. El código de ética también podrá ser actualizado. Pero hay algo todavía más importante que tiene que ver con el libro de denuncias. Tiene que haber una línea, un programa dentro del programa de compliance que les permita a todos los trabajadores de manera anónima denunciar. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en ventas con mi compañero y me entero de que él, es más, no solo me entero, sino que tengo la evidencia de que él está sobornando para lograr metas y mientras tanto la empresa lo está premiando porque está alcanzando metas? Fíjense esa contradicción. Por un lado, soborna para lograr sus metas y por otro lado, está siendo premiado dentro de la organización. Nosotros consideraríamos esa acción justa. Obviamente la sociedad que pide justicia no va a querer ese tipo de acciones. Entonces, ¿qué es lo que debiera de hacer el colega? Denunciar. Pero ¿cómo lo hace? Lo tendrá que hacer por una línea privada, que es un canal de denuncias. Entonces, ese canal de denuncias tendrá que ser procesado. ¿Y para qué? Para que se investigue a esa otra persona. ¿Sí? Luego que se investiga, recién se tomarán acciones, dependiendo de la gravedad de los hechos. ¿Sí? Eso implica la implementación de un programa de compliance, ¿no? Debe de ser revisado de manera constante. Bien, ¿cuándo es que en el Perú, si bien es cierto el compliance ya no es novedoso, pero cuándo toma mayor fuerza en el país? Justamente con la adopción de la ley 3424, ¿no? Cuando se regula la responsabilidad, en este caso administrativa, de la persona jurídica, pero de carácter internacional, ¿no? El cohecho internacional. Esta norma luego va a ser modificada y ampliada, ¿sí? ¿A qué se amplía? Al cohecho, al lavado de activos y también al financiamiento del terrorismo. En estos casos, fíjense, la norma no exige que haya la implementación de un programa de compliance. La norma no lo exige. Sin embargo, sí pueden haber excepciones en cuanto a la aplicación de la sanción. Puede evitar que se cierre la empresa cuando la empresa en la cual se cometió el delito tenía implementado un programa de compliance. ¿Sí? Cuando tenía implementado un programa de compliance. Ahora, este programa de compliance implementado dentro de la organización debe de ser, como hemos mencionado, revisado. Si es realmente un programa válido, entonces sí, pues tendrá el beneficio la empresa. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa no lo tiene? Puede iniciarlo, ¿sí? Puede iniciar la implementación y con ello también conseguirá una atenuación. En ese sentido, nosotros los abogados diremos que tenemos un nicho más de mercado, una tarea más que hacer, porque definitivamente las empresas, sí, lo recomendable es que sí deban implementar el programa de compliance, sí deben de implementar. Veamos un poquito más por qué.
¿Cuáles son las modificaciones que nos trae justamente el Decreto Legislativo 1352? En un primer momento, que basta que cualquier persona dentro de la organización realice el delito que puede ser considerado delito para la persona jurídica, entonces habrá responsabilidad. Esta responsabilidad además alcanza también a las filiales, ¿no? O a las sucursales como las conocemos nosotros. También alcanza a esas filiales. El otro punto es de que la ley no contempla de que el personal que realiza la conducta delictiva la haya realizado en cumplimiento, en pleno cumplimiento del ejercicio de sus funciones, lo cual es más grave para la empresa, porque podría ser que el sujeto trabajador de la empresa realiza el hecho delictivo, pero no necesariamente cumpliendo su función, sino cualquier otra función. Pero la empresa sería responsable. El otro punto que también está considerado en la norma es que para que la empresa sea responsable de los hechos cometidos por personas que trabajan en otras filiales, estos hechos deben de haber sido realizados por mandato, con autorización. Por ejemplo, nosotros todos sabemos que Starbucks es una franquicia. ¿Qué pasa si en Starbucks se comete un delito en el actuar de, vamos a suponer que a uno de los vendedores se le ocurre pues darle un café con algunas gotitas extrañas y mata a una persona, a un cliente? En ese actuar, ¿podríamos involucrar a la empresa matriz? Tendríamos que verificar si el actuar estaba autorizado. Si no estaba autorizado, entonces, y había un programa de cumplimiento, entonces quien será responsable será la misma persona que realizó el hecho, mas no alcanzará ese hecho a la persona jurídica. En otras palabras, entonces, cuando hablamos de culpabilidad de la persona jurídica, cuando se considera de que su organización ha sido deficiente, cuando no ha implementado un programa, cuando no ha previsto la evitación de conductas criminales dentro de la organización. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahí llegamos con el tema de compliance. Ahora vamos a ver ¿por qué implementar? Cuando hablamos de la implementación, de hecho, las empresas que ya están implementándolo son las grandes empresas, las medianas empresas, pero no todas pueden implementar el programa de compliance, porque obviamente tiene un costo, requiere de un equipo de consultores, estos consultores debidamente acreditados, debidamente preparados, requiere de que haya una persona que es el jefe de cumplimiento dentro de la organización, lo cual implica un gasto para la empresa. Visto así, ¿quiénes no van a implementar? Las micro y pequeñas empresas. Y por ello es que toco el tema, porque esa es la preocupación. Porque el hecho de que sean micro y pequeñas empresas no implica de que no pudieran verse involucradas en alguna situación de carácter de incumplimiento normativo. Entonces, si nosotros pretendemos implementar en estas empresas como el programa solo para evitar la posibilidad de comisión de delito, no vamos a tener ningún éxito, por lo cual tendremos que hacer uso de una estrategia y que a su vez está acorde con la contribución a la mejora de nuestro país. Pasamos por favor la siguiente. Gracias. Cuando hablamos de la implementación, veamos a la organización de manera distinta. No veamos la implementación del programa de compliance solo para prevenir hechos delictivos o incumplimientos normativos, sino más bien para
para generar mayor desarrollo, para que la empresa se convierta en una empresa exitosa, en una empresa de prestigio. ¿Por qué? Porque por un lado contribuye a la sociedad con la justicia que espera, contribuye a la calidad de vida, porque toda persona, cada uno de nosotros que consume o hace uso de un servicio o producto, es para mejorar la calidad de vida. Y queremos algo de calidad, valga la redundancia. Entonces, la empresa que implementa un programa va también a preocuparse de esa calidad. Por otro lado, tenemos el tema de la naturaleza. La empresa tendrá que tener el debido cuidado, el debido respeto con el uso de los recursos naturales. Al tener este cuidado, no estaríamos sufriendo lo que hoy hablamos como el gran problema del calentamiento global, porque tendríamos que evitarlo, tenderíamos a evitarlo, ¿sí? Por otro lado, contribuye a una mejor democracia, a un mejor cumplimiento de sus funciones por parte del Estado, que va a conseguir un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque la empresa estaría en principio cumpliendo con el pago correcto de sus impuestos. Y al desarrollarse, al crecer ella como empresa, también crecerá esa contribución que hace al Estado. Entonces, el motivo de la implementación de un programa de compliance, como podemos ver, va más allá del solo temor a la sanción o el solo evitamiento de la comisión de un hecho delictivo como parte de las actividades económicas que realiza la organización. Muchas gracias.